Bienvenidos a la otra cara de la moneda. En marzo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, puso sobre la mesa de discusión, en la política, ya no en los círculos académicos, el concepto de hacer un presupuesto base cero. Anunció que la Secretaría de Hacienda trabajaría con la iniciativa privada y con los partidos políticos para hacer un presupuesto en este sentido. Desgraciadamente, en este país somos muy aficionados a las etiquetas. Y la frase presupuesto base cero se ha venido desvirtuando. Ha perdido sentido en el afán político, en el desinterés de algunos otros por explicar, y peor aún, de los expertos que hablan básicamente sobre el nombre, no sobre el concepto. En algunas ocasiones en este programa hemos hablado sobre el presupuesto base cero, hemos definido de qué se trata y hacia dónde va. Hoy, en la otra cara de la moneda, analizaremos qué fue al final del día lo que la Secretaría de Hacienda entendió como un presupuesto de orientación base cero. Debemos dejar atrás los mitos, las calificaciones, el solo hablar de la etiqueta, el solo hablar del nombre sin entender el significado final de la palabra. Hoy, en la otra cara de la moneda, analizaremos a detalle qué es el presupuesto con orientación base cero que presentó la Secretaría de Hacienda. Bienvenidos, bienvenidas. Será en máximo 15 días que la Cámara de Diputados deberá aprobar la Ley de Ingresos para el 2016, con la que dará inicio el proceso de discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el mismo año. Con un presupuesto base cero, el debate deberá centrarse solo en propuestas efectivas en base a resultados, además que tendrán efecto si se establece un acuerdo para tener cero tolerancia a la corrupción, a la discrecionalidad en el otorgamiento de apoyos y el uso clientelar de las políticas públicas. No sé si usted se ha detenido a analizar qué es un presupuesto base cero. Es un concepto de contabilidad, un concepto económico que tiene que ver con revisar todos los renglones de gasto para buscar la eficiencia. Vamos, en una familia, en una empresa y en un gobierno también se deben realizar presupuestos de este tipo, en los cuales se entienda en qué se está gastando el dinero. Muchas veces en el país, en las empresas y en las familias, estamos tirando el dinero a la basura y se convierte en una gran fuga de recursos, porque gastamos en lo que creemos que es correcto, gastamos por inercia, gastamos porque creemos que así deben hacer las cosas o porque se trata simple y sencillamente de una costumbre. Lo que tenemos que analizar en todo momento es cuál es el resultado, cuál es el impacto del gasto. Usted debe preguntarse, por ejemplo, si gasto en mi familia el 10% en algún tema, ¿está redituando lo que debe? Si yo pago la colegiatura de mi hija en la escuela, ¿mi hija está aprendiendo lo que vale la colegiatura? Porque podemos partir del principio, bueno, pues evidentemente se deben pagar las colegiaturas y estas deben funcionar. ¿La escuela es buena? ¿Hay una escuela que dé mayor calidad a menor precio o al mismo precio? Eso es hacer un presupuesto base cero. Desgraciadamente, los políticos lo han venido pervirtiendo. Muchos entendieron, como lo señalamos oportunamente en este programa, que un presupuesto base cero era recortar. Y recortar no funciona. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones en la historia del país. Recuerde usted la década de los 80s y de los 90s, cuando ante la caída de los ingresos, ante las crisis, se recortaban los programas. ¿Y cómo se recortaban? El que se defendía menos. ¿Qué programas se recordaban? El que podía pelear menos, el que tenía menos capacidad de discutir. Y durante este lapso en el que el secretario de Hacienda hace el anuncio de que habrá un presupuesto con orientación base cero, a la fecha, hemos visto cómo no se entiende el concepto, que se cree que es un recorte. Y vemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Poder Judicial y a las universidades diciendo, no, a nosotros no nos pueden recortar recursos, a nosotros no,
porque no funcionaríamos. La pregunta es, ¿realmente el dinero que se está destinando está funcionando? ¿Realmente el dinero que se les da a los partidos políticos tiene la rentabilidad o los programas que está haciendo el gobierno funcionan de una manera adecuada? No se trata, ojo, de defender un paquete de dinero, es decir, es mi dinero, como en su momento dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que dijo, mi misión es defender el presupuesto que tiene la capital. No, aquí estamos en un concepto equivocado. No debemos defender el dinero, debemos defender qué hacemos con ese dinero, para qué sirve ese dinero. Porque, insisto, en este país uno de los principales problemas ha sido que hemos dispendiado mucho, quizá demasiado dinero en cosas que suenan políticamente bien. El ejemplo más claro, el más vistoso, el que es monumental es la educación. Durante muchos años dijimos, no, hay que darle dinero a la educación. El problema de este país es la educación, hay que meterle dinero. ¿Y dónde terminó el dinero de la educación? Terminó en sindicatos que quieren acabar con el país, que odian al Estado, pero se preocupan mucho porque el cheque les llegue semanal o quincenalmente. O en sindicatos que son ofensivamente ricos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Lo que debimos haber hecho era que los maestros estuvieran mejor pagados y todavía muchísimo más importante, que los niños tuvieran una mejor educación. ¿Y eso cambió? No cambió. En los últimos 25 años dedicamos recursos crecientes, triplicamos el dinero que usamos para el combate a la pobreza. ¿Y cuál fue el resultado? Que la pobreza disminuyó solo 0.8% en ese periodo. Quiere decir que el dinero estuvo mal gastado, que lo invertimos mal, que tiramos el dinero a la basura, que no hicimos lo que debíamos hacer con estos recursos. Así, la pregunta que hizo o el reto que planteó el secretario de Hacienda en marzo fue, vamos a preguntarnos en qué estamos gastando. Hemos destinado demasiado tiempo como país, como nación, en preguntarnos, ¿de dónde sacamos más ingresos? Y peleamos por los impuestos. Que si impuestos sobre la renta, que si impuestos especiales, que si IVA en alimentos y medicinas. Esa es la discusión que se convierte en la importante. ¿De dónde sale más recursos? La iniciativa privada con razón dicen, oiga, ya, dejen de cargarnos en nosotros o en los cautivos. Busquemos que haya más ingresos. Pero eso es solo una parte de la historia. La otra parte de la historia es cómo gastamos esos recursos. ¿Cómo hacemos que esos recursos, porque el dinero en sí mismo no resuelve los problemas, sino lo que se puede hacer con él, cómo hacemos que esos recursos cumplan con su cometido? Y eso es un presupuesto con orientación base cero. Eso es un presupuesto base cero, no otra cosa. Ver programa por programa, renglón por renglón, línea por línea del gobierno, ¿cuál es el resultado del dinero de los contribuyentes? ¿Qué están comprando los contribuyentes o qué están recibiendo como contraprestación de los impuestos que pagan? Así las cosas, lo que debemos preguntarnos es, ¿todos los programas funcionan y todos dan resultado? No, evidentemente no. Nos hemos concentrado muchísimo como país en que no se roben el dinero, que las licitaciones estén bien hechas, que el procedimiento sea el correcto. Y nos hemos preguntado si realmente estamos teniendo el resultado que buscamos, si realmente encontramos lo que queremos. En la inmensa mayoría de los casos eso no sucede. Vemos que los niveles de pobreza se mantienen, los niveles de mala educación se mantienen, que no resolvemos problemas de salud o de seguridad, donde hemos destinado cantidades crecientes de recursos. Y así las cosas, el paquete económico, el presupuesto que manda el gobierno, tiene un énfasis particular en la manera en la que gastamos. Llevo muchos años en mi práctica profesional diciendo, no, el secreto no es en cuánto ingresamos, sino en cómo lo gastamos. Piensen ustedes en su familia, no importa cuánto gana, importa cómo gasta el dinero y qué recibe a cambio del dinero que está gastando, qué es lo que está comprando. Usted tradicionalmente busca productos de mayor calidad y de menor precio, o que la relación precio-calidad sea la correcta.
Eso es un presupuesto con orientación base cero y esa es la obligación que tiene el gobierno. La Secretaría de Hacienda plantea un presupuesto en el cual se revisan los programas. Se revisa en todas las áreas de la administración pública qué programas son similares, repetidos, complementarios y se ajustan. Más importante aún es decir, si la Secretaría A, la B y la C tienen programas similares, ¿por qué no es un solo programa que incluso pueda tener más poder de acción para no dispersar el esfuerzo? Por el otro lado, en un presupuesto con orientación base cero, se determina si el dinero está funcionando, si está llegando a donde debe ser. Mire, déjeme contarle una historia de la antigüedad. En la década de los 90 se decidió que había que hacer deporte, que era muy importante que hubiera deporte, y alguien convenció a otro de que teníamos que tener canchas de básquetbol en todas las escuelas. Si usted va a la escuela más lejana, más remota y más recóndita de este país, tiene una cancha de básquetbol. ¿Los niños aprendieron a jugar básquetbol? No, en su inmensa mayoría. Con la gran cantidad de canchas que hay en México de básquetbol, hay más canchas per cápita que en los Estados Unidos, que tiene la liga más poderosa de básquetbol. Quiere decir, tiramos el dinero a la basura haciendo canchas de básquetbol. Hubieran servido más algunas otras cosas o programas de activación al deporte. Así las cosas, la Secretaría de Hacienda lo que plantea en esta discusión es tomar programas de gobernación, de turismo, de educación, de salud y unificarlos. Hacer que sean un solo programa y medir el resultado. Cuando no medimos algo, cuando no le damos la debida proporción a algo, no podemos saber si funciona o no funciona. Tenemos que trabajar de una manera muchísimo más intensa en que se llegue a resoluciones efectivas y eficientes. En esta discusión presupuestal, lamentablemente hemos visto a Morena, que están perdidos, al PAN, que están tirados al populismo de derecha, en no entender este concepto, en ver algunos otros grupos vinculados en decir, si me quitan un peso, las cosas no funcionan. El presupuesto base cero planteado, o con orientación base cero, ofrecido por la Secretaría de Hacienda, resuelve en gran medida el problema. Comienza a medir cuáles son aquellos planes y programas del gobierno que funcionan, cuáles no funcionan y cuál es el resultado que tienen. Porque el resultado no debe ser solo que sea políticamente correcto, sino que mejore la calidad y la condición de vida de cada uno de los mexicanos, que haga que las personas vivan en condiciones superiores de vida. El establecer un presupuesto con orientación base cero, como el planteado por la Secretaría de Hacienda, es en el sentido correcto. En lugar de estar peleando con las etiquetas o que la Secretaría de Hacienda y los legisladores del PRI y del Partido Verde tengan que empujar en contracorriente a los defensores del presupuesto, deberíamos seguir en esa misma, ahondar la discusión sobre qué es un presupuesto base cero, hacia dónde camina y entender que es un muy gran primer paso. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en La Otra Cara de la Moneda.